Hola a todos, soy Keiken, esto es KeikenCast y sean bienvenidos al primer episodio de Chismecito, de Chismecito bajado con Minecraft. El episodio de hoy es ¿por qué la música que escuchas a los 15 se queda contigo? Primeramente, el nombre es simplemente porque me parece atractivo, me parece que llama la atención un poco. Y segundo, no es chisme como tal, no voy a tratar polémicas ni cosas así, simplemente voy a estar hablando con ustedes mientras avanzo en mi mundo de Minecraft. Y pues todo lo que está en el mundo, estos puntos son algunos que he ido viendo y que he ido marcando. Esta fue como la única base que he hecho, es temporal. De momento no he avanzado la gran cosa, la verdad. Pueden ver todo el inventario. Entonces empecemos ya directamente con el tema de hoy. Siento que hay algo raro con esa música que escuchamos cuando tenemos como 14 o 15 años y es que, podemos dejar de escucharla mucho tiempo, pero siempre volvemos, como que nunca se va del todo, ¿sabes? En mi caso, todo como que empezó con bandas como Queen o The Strokes, Black Sabbath. Fueron bandas como que cambiaron un poco el cómo me relacionaba con los demás y como con la música. Que cuando estamos en esa etapa de los 14, 15 años empezamos a escuchar música también porque supone como cierta crítica, como que también nos aislamos un poco del resto, empezamos a construir cierta identidad alrededor de ellos, ¿sabes? No. ¿Qué mierda? Y como que cuando hay personas en nuestro círculo, familia, amigos, que no tienen como ese mismo gusto, por así decirlo, como por ese mismo género, por ese mismo estilo de música, tendemos como a alejarnos como de la sociedad en general, buscando cierto nicho en donde sí sintamos que pertenecemos. Y eso a mí me pasó con estas bandas que les estoy comentando. Entonces llegó un punto en el que ya no disfrutaba de canciones que antes lo hacía, como o géneros enteros como puede ser la champeta o el fandango. Yo estuve en una comparsa de fandango. Sí, yo creo que voy a hacer la casa aquí arriba. Dejemos esto como el sótano. Voy a hacer una pala y voy a limpiar toda la casa. Para mí, esta música se volvió como mi acompañante, fue mi compañera. Todo el tiempo estaba escuchando música en el colegio, en la casa. Si salía con amigos, por lo general usaba audífonos. Entonces eso también como que me ayudó a sentirme más cómodo con mi música. O más cómodo no, sino como a sentirme más parte de todo este movimiento del rock y cosas así. Y ya luego mis amigos empezaron también a escuchar como estos géneros y se volvió como un lugar, ya teníamos cierta identidad, como que todos compartíamos los mismos gustos, todos estábamos todo el tiempo hablando de los mismos temas. Entonces como que se volvió como ese refugio, por así decirlo. La música también funciona como eso, como un lugar en donde te sientes cómodo, donde sientes que eres libre de hablar de los temas que a ti te gustan
y si es en compañía mejor, ¿cierto? Entonces, mientras todo esto pasaba, yo empecé a alejarme de mis papás, por ejemplo, porque ya como que a ellos nunca han sido muy fans del rock, o sea, les gusta Maná y otros temas, pero como que en general el estilo que yo manejaba, que se muere este cabrón, como el estilo de música que a mí me gustaba, a ellos no les gustaba tanto, como que generaba ciertos roces entre nosotros. Nunca supuso una gran barrera, que mis papás siempre han estado ahí para apoyarme. Cuando quise comprarme mi primera guitarra y empezar a hacer música, por así decirlo, pues aprender a tocar la guitarra, ellos también estuvieron para apoyarme. Y la verdad, soy muy afortunado, no todos pueden como contar con eso. Ya llegó el punto como en el que ya la música, solo escucharla no me llenaban. Entonces quería hacer música, quería forzarme como a explorar un lado más artístico en mi vida y empezar a escuchar música, hacer música. Y junto con Marco, un amigo muy cercano que aprecio mucho, empezamos un pequeño proyecto, una banda, no voy a mencionar ni entrar en detalles de la banda. En ese punto se volvió como, tenemos que ensayar todos los días, entonces todos los días estábamos reunidos, ensayando con otros tres amigos. Yo era el vocalista y yo sentía como que no tenía esa facilidad para cantar, que no tenía como ese lado tan artístico, o no era tan fácil para mí, entonces como que se volvió una presión más con la que tenía que lidiar, aparte de tener que aprenderme las canciones y así, sino como, ¿será que sí estoy dando el 100? ¿Será que sí estoy al nivel de la banda? Y se volvió una presión más dentro de mi cabeza, como que me estaba forzando todo el tiempo a esforzarme. Aunque puede que lo estuviera haciendo bien, siempre sentía como que nunca iba a estar al nivel de mis compañeros. Y sobre todo también porque Marco y otros dos amigos sí se metieron de lleno en la guitarra, aprendieron muy rápido y lo hacían muy bien, eran muy técnicos, eran muy disciplinados. Entonces todo eso fue creando en mí esta sensación de podría estar dando más, ¿saben? Como que se volvió cierta presión. Y dentro de este mundo del rock, por así decirlo, cuando es en pueblos pequeños como el pueblo en el que viví yo, la escena es muy pequeña, todos se conocen, entonces sientes como más la presión de todos van a saber que estoy haciendo esto y todos van a criticarme, todos van a decir que es una porquería o cosas así. Y la única oportunidad que tuvimos de hacer un toque como para bastantes personas fue en la promoción de mi colegio. Ahí tuvimos la oportunidad de presentarnos y pues para mí fue grato, la verdad. Yo me lo pasé bien, yo disfruté de todo, de la oportunidad que se nos había presentado. Yo traté de disfrutarla al máximo, pues al final no sabía si se iba a presentar otra vez la oportunidad de hacerlo, como de volver a cantar para tantas personas, y no se dio, la verdad. Pero sí siento como que gracias a eso pude soltarme un poco más, pude abrirme a hacer cosas que quizás no haría delante de tantas personas. Quedó mal puesta la casa. Entonces, eso es lo que más aprecio como de ese momento, como que se volvió un momento digno de recordar, porque fue el momento en el que como que me forcé a mí mismo a hacer más, a abrirme a tantas personas, a cantar delante de tanta gente. Entonces fue bastante grato ese momento, por así decirlo. Se me dio la oportunidad
y la aproveché para... Ok. La aproveché para adueñarme de eso, que no se quedara solo como en ese momento, sino de saber que si me esfuerzo las cosas pueden salir bien y no tengo que estar preocupándome tanto por el hecho de si me voy a equivocar, ¿sabes? Entonces como que eso también ayudó a mi crecimiento personal y es algo que la música también puede hacer para muchos en distintas etapas de su vida, como que la música no solamente te ayuda a conectar o compartir con otras personas, sino que también te ayuda a crecer cuando te fuerzas a salir como de lo que siempre haces o de lo que ya conoces. La música te ayuda mucho en ese aspecto, por así decirlo. Luego cuando entramos a componer, yo sentí que ahí era un poco más, que ahí para mí era más fácil como expresarme. usar la música para Usar la música para expresarme me ayudó mucho tanto a componer y a sentir que ya le estaba agarrando como el ritmo al resto de mis compañeros, como para sentir también que me podía expresar, que tenía un medio por el cual expresarme, mm, por el cual compartir lo que sentía sin sentir como tanta frustración o miedo, porque muchos llegamos a sentir como que si hablamos de nuestros problemas estamos haciendo algo mal, o no vamos a encontrar las palabras, no vamos a encontrar las palabras adecuadas para expresarlo. Pero la música a mí me ayudó con esa preocupación que tenía, y me ayudó a poder expresar en las canciones que componía muchas de estas dudas, miedos que estaba sintiendo en ese momento. Entonces ese fue un momento, o sea, la música en ese punto se volvió como que importante para mí, por el hecho de que me permitía soltar lo que sentía sin llegar a sentir como que iba a ser juzgado, y simplemente me dejaba a mí mismo soltar en canciones lo que estaba sintiendo y pasando en esas distintas como etapas que iba atravesando. Entonces se volvió muy, muy satisfactorio. Y también el día que hicimos la presentación, para mí fue muy grato que a la gente le hubiera gustado la canción que compuse. Se volvió como, ok, quizás si sigo haciendo esto y llega más gente, también a ellos les puede gustar. Total que esas cosas nunca se dieron, y aunque luego con el tiempo Marco y yo volvimos a tratar como de formar una banda, simplemente no cuajó la cosa. No se dio. No se nos dio la oportunidad de hacerlo otra vez, o de llegar a grabar incluso. Pero me quedo más que todo como con las enseñanzas que eso me dejó. Y pues también surgen muchos miedos, porque por ejemplo el día que hicimos la presentación en mi colegio, uno de los amigos de mi papá le había dicho que si yo había empezado a consumir weed y cosas así, pero es por la estigmatización que se vive en el rock, en la zona en la que vivo. No es porque de verdad eso sea una norma, o eso se vea siempre en este tipo de ambientes, sino era por las propias por los propios prejuicios que existen por parte de ciertas personas, de cierto grupo de personas. La verdad, nunca ha sido un impedimento para mí el sentir como que los demás van a hablar. Lo que sí era que me generaba nervios el no hacerlo bien. Entonces nunca fue un tema como de sentir miedo por lo que van a decir, sino por no dar el 100%. Más que todo era como esas eran las preocupaciones que a mí me llegaban a la mente y que me hacían sentir como nervios, preocupación, ansiedad incluso. Pero con la presentación, la verdad, me sentí muy cómodo, pude dar mi 100,
no haya ido del todo bien la presentación, pues sí fue una experiencia grata en muchos aspectos. Siento que eso es lo que pasa como con la música en esa edad. Te abre puertas, te permite construirte, te permite muchas cosas que quizás para ti sean difíciles, pero una vez entras en ello como que ya dejas de sentir tanto miedo por hacerlo, que fue lo que a mí me pasó. Y pues incluso ya con el tiempo, estas mismas preocupaciones que yo tenía como alrededor de la música, no preocupaciones, sino como este aislamiento en el que yo me había sometido voluntariamente y inconscientemente también, todo eso empezó a cambiar y me empecé a abrir como a escuchar otro tipo de música, a escuchar rap, a escuchar champeta ya no solo en las fiestas a las que iba, sino también como parte del día a día y disfrutarla, porque también muchos de los géneros que no disfrutamos o que sentimos que no nos gustan es simplemente porque no nos hemos dado la oportunidad de disfrutarlo genuinamente. Y pues artistas como Kendrick, por ejemplo, que ahora siento que me han marcado mucho, con esa idea como de puedes hacer el bien y aún así equivocarte en el proceso, pero no te puedes rendir, ¿sabes? Como que tienes que seguir intentándolo. Simplemente sigue intentándolo. Porque, hermano, si te estás esforzando, si estás haciendo algo que te gusta, si le estás invirtiendo tiempo, no tienes por qué sentirte mal si al final no resulta. Si al final no resulta, entonces quédate con la experiencia, quédate con lo que has aprendido de eso y no simplemente te centres en el hecho como de que falló, porque esa es una visión muy pesimista del hecho y simplemente te limita a ti como a disfrutar de esos momentos. Ya empiezas a verlos como errores cuando son experiencias y todos tenemos la oportunidad de vivirlas de una u otra manera, pero no podemos quedarnos solo en el que falló. O sea, no te puedes permitir a ti mismo el hacerte daño de esa manera, porque también implica como que empiezas a devaluar o a quitarle valor a esos momentos. Solo porque no salió bien la primera vez, pero puedes seguir y sigue intentando, porque en algún momento puede que todo vaya a flote y si no, pues quédate con las experiencias que viviste a través de ese esfuerzo. Que eso habla más de ti que del proyecto en sí, habla de que eres alguien que cuando algo le gusta se esfuerza y eso es muy importante. Entonces ya con el tiempo ya no, las cosas cambiaron y ya no siento esa pena que solía sentir antes o bueno también no sé, o sea si creciste escuchando esa música en años como 2010, 2000 hasta el 2015 podría decirse. En estas zonas del país como en las que yo viví simplemente eras visto como un raro. Ahora ya está más como normalizado, ya mucha más gente escucha este tipo de música. Hay muchos amigos amigos no, compañeros del colegio con los que antes me hacían bullying por lo que escuchaba o me molestaban por los temas que escuchaba o me decían que era raro. Ya como que ahora escuchan esa música, la postean en sus historias y ya se ha normalizado un poco más como todo este nicho. Aún sigue habiendo mucha estigmatización y mucho prejuicio alrededor, pero ya no tanto como antes, pues no tanto como en la época en la que me tocó vivir esto. Entonces yo siempre vivía como empezaba a usar camisas de las bandas y mi mamá era como, pero porque toda la ropa tiene que ser negra. Me decían emo, me decían depresivo, me decían un montón de cosas como que no tenían nada que ver
con el hecho de escuchar, escuchar rock, sino simplemente por cómo me vestía, por cómo expresaba mi gusto por el género. Entonces también mucho de eso ha cambiado. Incluso ya ahora mis papás sí se dan la oportunidad de escuchar las canciones que pongo cuando vamos en el carro. ¿Sabes? Son muchas cosas que cambian con el tiempo, pero es porque tú sigues ahí. Esa música nunca se va a ir. Esa música siempre va a estar contigo, acompañándote. La escuchaste en un punto de tu vida en el que ayudó a formar tanto de tu personalidad que ya forma parte de lo que eres, del cómo te relacionas con los demás, del cómo te expresas incluso. Pero ahora entiendo como que esa pena o ese sentido de identidad, si te fuerzas a encajar solamente como por pertenecer a un grupo, también pierde sentido. Si una persona como yo, que me gustan muchos géneros, solo me permitiera como mostrarme al mundo como que me gusta solo este tipo de género, como que me gusta solo el rock o lo indie o lo alternativo, entonces simplemente no estaría siendo honesto. Y siento que eso es algo que forma mucha parte de que forma parte de la narrativa, y es que hay que ser auténticos. O sea, hay personas que se esfuerzan a encajar dentro de cierto estereotipo o cierta expectativa de lo que es el oyente regular de rock o de metal, y empiezan a denigrar otros géneros incluso, o a quitarles peso o valor, cuando todos los géneros tienen algo que aportar, en mayor o menor medida, pero todos tienen algo como que decir. Entonces los invito a que simplemente sean auténticos con los que les gustan, hagan las cosas que les gustan sin miedo a lo que les vayan a decir, sin miedo a lo que a lo que eso les vaya a generar en sus vínculos, pero sean también respetuosos con el resto. O sea, no es como de ir por ahí a mí me gusta esto y tu género es una mierda, cosas así, como que eso genera discordias, eso no le hace bien a nadie. Vivamos sanamente nuestros gustos, ¿cierto? Permitámosle a los demás también expresar lo que les gusta. Y ya. Creo que eso también. Eso también ayuda mucho como a generar cierta conciencia alrededor de. Bueno, ¿sí? Ayuda a generar cierta conciencia sobre el cómo escuchamos y compartimos a través de la música. Cuando nos permitimos salirnos de los estereotipos y nos permitimos, más que encajar dentro de cierto género, cierto movimiento, el permitirnos ser auténticos, el permitirnos vivir la música y vivir las experiencias más allá del solo pertenecer a un grupo, sino de mostrar nuestros gustos de manera sana. Cerrarse a un solo género o a una sola forma de ser es también cerrarnos a conectar con los demás. Básicamente, o sea, si no te permites a ti mismo el expandir tus horizontes, el expandir tus conocimientos, tus gustos, tu forma de conectar con el resto, entonces ¿qué estás esperando que pase? Simplemente te estás cerrando a conectar con el resto de personas. Y en nuestra cultura, la música es una forma de compartir, o sea, no hay un diciembre en el que no se escuche Cariñito de Rodolfo Aicardi, no hay un diciembre en donde no se escuche Señora de Otto Serge. Pero también tenemos la oportunidad de empezar a compartir desde otros géneros. No solamente se ha cerrado a eso. Ya últimamente escucho mucho, en Medellín se escuchan alcolíricos, que es rap, en diciembre, porque tienen canciones que buscan representar esa diversidad cultural que nos caracteriza a los colombianos. Y hay muchos más artistas que también dan su pequeño granito de arena a formar esta identidad cultural que se ha enraizado tanto en esta zona del país. Entonces no podemos simplemente cerrarnos a ese
por decirlo así, a ese como avance cultural que presentan estos grupos. Y hay grupos de rock también que se escuchan mucho, no por ser épocas de diciembre ni cosas así, pero sí por el gran valor que tienen para la juventud en nuestras ciudades. Margarita Siempre Viva, Nicolás y los Fumadores. Puedo darme el lujo de seguir payaseando. Son bandas de rock que, bueno, Nicolás y los Fumadores es un poquito más como post-punk, por así decirlo, o es algo que a mí me suena. No les... no tomen esto como la verdad absoluta. Estoy abierto a que me critiquen también. Pero también empiezan a formar cierta cultura dentro de nosotros los jóvenes por lo que representan para el país. Empiezan a representar cierto cambio como en la forma también en que nos relacionamos entre nosotros, por así decirlo. Y eso supone que también va a haber un momento en el que muchas y muchas más personas estén escuchando a bandas como esta. Estén escuchando a Nicolás y los Fumadores, a Margarita Siempre Viva, Los Dinosaurios Murieron Ayer. Sigo en mi cuarto bailando sin ropa. Y otros miles de ejemplos que tenemos, porque en Colombia hay mucho talento para la música. Somos bendecidos artísticamente. Estamos en un país que se abre mucho a esa posibilidad de explorar los lados artísticos. Pues ya que les he comentado de tantas bandas, también pensando un poco como en la interacción con ustedes, ¿tienen alguna banda con la que de verdad hayan sentido que los definió o que los cambió? O sea, pero de verdad, que los cambió, haya sido para bien o para mal. Porque siento que esto, obviamente esto no es algo que me pasa solo a mí, esto nos pasa a muchos. También les estoy abriendo la oportunidad para que puedan expresarse en los comentarios sobre el tema y generemos interacción en la comunidad. Los invito a que también abran la mente y se permitan disfrutar de otros géneros más allá de los que ya escuchan, porque les permitirá conectar con otras personas e incluso conectar con sus padres y su familia. Quizás si les dan la oportunidad de compartir a través de la música, también pueden darle la oportunidad de hablar y de compartir. Retomando un poco el tema del video, si tienen algún artista que sienten que los marcó, que les hizo cambiar como en todas estas perspectivas que les comento, sean libres de comentarlo, o recomienden alguna canción en específico. Las que vaya viendo las estaré escuchando, se los prometo. Este fue el primer capítulo de Cake and Cast, chismecito bajado con Minecraft. Y pues hay poco avance, pero trataré de, para el siguiente episodio, que seguramente lo grabé enseguida después de este, de avanzar mucho más en la casa, de seguir invirtiéndole tiempo al mundo. Trataré de dejarla ya lista para el próximo capítulo, para que puedan verlo y ya no me centre en esto y pueda explorar un poco más del mundo. Hay lugares en el mapa que quiero explorar, que fui marcando en el minimapa, y que, bueno, mira, este también me gustaría ir a ver qué es esto, o qué son estas zonas, por ejemplo. Oh, hay una mansión, no la había visto. Hay una mansión aquí. Esto es una mansión, ¿cierto? Bueno, ya está marcado. Entonces en el siguiente episodio puede que
vaya explorando estos distintos puntos. Esto simplemente que hay unas abejas ahí, las puedo usar para una granja. Gracias por estar aquí el día de hoy. Yo fui Keiken. Esto fue el primer episodio de Chismecito Bajado con Minecraft. Espero que nos acompañen aquí la semana que viene. Trataré de dejar varios episodios listos y quizás por eso no vean como cierta cohesión o cierta coherencia con lo que comenten y con lo que yo vaya comentando en los siguientes capítulos, pero créanme que sí los estaré leyendo conforme se vayan subiendo los capítulos. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Espero que puedan darme mucho de su apoyo, suscribiéndose, activando la campanita y dándole like al video. Muchas gracias por estar aquí. Y por fuera de mi casa nunca deja de